¿para qué debo de ir a la iglesia o para qué debo de congregarme? ¿Por qué es importante considerar esto, hermano? Oí a una persona que decía, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque se me hace muy aburrido. De plano, hay quienes no vienen a congregarse, no vienen a la iglesia porque dicen que se les hace aburrido y que además los cantos se les hacen tristes, que no lo encuentran atractivo. Y he ahí la importancia de ver el por qué debemos de congregarnos, el por qué debemos de ir a la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y no se trata de divertirnos, no se trata de pasar un buen tiempo. Como quizás alguien piensa, pues paso un mejor tiempo en el cine. Digo, hablando de la gente que aún no es convertida, creen que pasan un mejor tiempo, o ellos dicen pasar un mejor tiempo en el cine, en una fiesta, en algún lugar, ¿verdad?, donde se les hace divertido. Pero la iglesia no es un lugar de diversión. La iglesia no es un lugar para pasar el tiempo. La iglesia, la congregación, va más allá. La congregación, hermano, es algo, hermano, de vida o muerte. ¿Por qué? Porque en la congregación, cuando nos congregamos, en principio de cuenta, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén, amén. Gloria a Dios. Y vamos a partir entonces del Salmo 133, que dice, Salmo 133, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en letras grandes, bueno, por lo menos esta versión tiene en letras mayúsculas esa primer palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Tomen su lugar bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Bien, esa expresión o esa palabra mirad es una palabra que no solamente se trata de ver, sino que se trata de poner mucha atención. Pongan mucha atención en esto. ¿En cuál esto? En cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. La versión 60 dice en armonía. Es como el buen óleo. Veíamos en un estudio pasado, por cierto, en Zacatecas hablamos del aceite. Esa palabra óleo significa eso, aceite, aceite de unción. En otras palabras, cuando dice es como el buen óleo, es como el buen aceite de unción. Recuerde que los sacerdotes usaban literalmente un aceite para ungir. Es como el buen aceite de unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Hoy en día, hermano, aquella figura de aquel aceite ya no es en lo literal. Ya no se trata de que le unjamos la cabeza a usted o que cada uno de nosotros unja su cabeza,
con un aceite literal. No, ya no se trata de esa figura. Ya hemos dicho que las cosas que practicaban en el Antiguo Testamento solamente eran un tipo, una figura, un modelo que nos representaba lo verdadero, lo que había de ser en el nuevo pacto. Ahora la unción es en lo espiritual. ¿Y sabe cuál es esa unción? Esa unción es su Espíritu Santo, porque las mismas características que da de esa unción, bueno, voy a citar ahí, Primera de Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, dice el versículo 20, en el nombre del Señor Jesús. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora esta unción ya no es una unción literal, ya no es una unción de un frasquito, no. Y así alguien quiera vender la idea de traer un aceite desde la ciudad de Jerusalén, desde los olivos de Jerusalén. No, hermano, ya no se trata de una unción o de un aceite literal. Ahora la unción es directamente del Santo. Ahora la unción es directamente de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la unción del Santo y esa unción nos hace conocer todas las cosas. Versículo 27, mire lo que vuelve a decir acerca de la unción de ese aceite. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, ¿dónde está, hermano? Mora o permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Gloria a Dios. Note usted que esa unción, al igual que cuando menciona la Biblia el Espíritu Santo, dice que mora en nosotros, ¿cierto, hermano? Podemos ver muchas escrituras. Por ejemplo, 1 Corintios 6 menciona que el Espíritu que mora en vosotros. Bien, cuando el Señor Jesús también habló, hermano, del Espíritu de verdad, el Consolador, el cual está en vosotros y será en vosotros, estará dentro de vosotros. Además, hermano, el Espíritu Santo también nos enseña todas las cosas. ¿O acaso no dice Juan capítulo 14 que el Espíritu Santo, hermano, nos habría de enseñar todas las cosas? Juan 14, 26. El Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Entonces, note usted que ahora esa unción de la cual habla el apóstol Juan ya no es una unción literal, ya no se trata de una botellita verde de que tengamos que ungir a la gente. No, esa unción, hermano, es el mismo Espíritu Santo que ahora está en nosotros, mora en nosotros, y que además nos enseña. Una gran diferencia, hermano, entre la gente que no tiene el Espíritu Santo, no sabe a dónde ir, se encuentra en este mundo desorientada, no sabe qué hacer, inclusive con depresión, porque no sabe qué camino tomar. Pero cuando tenemos esa unción, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ese Espíritu Santo nos enseña, nos orienta, nos guía. Como dijo el salmista en el Salmo 23, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Gloria a Dios. Entonces, cuando nos congregamos, esa unción, hermanos, se derrama de una manera muy especial. Pues dice el Salmo 133, es como el buen óleo, eso que es bueno y delicioso, es como ese buen aceite
de la unción, el cual desciende. Gloria a Dios. Recuerde lo que dice Eclesiastés por el capítulo 9, es más, voy a leerlo. Eclesiastés, acerca de esa unción, dice en el capítulo 9, versículo 8: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Claro que no se trata de algo literal, hermano. Se trata en lo espiritual, que nuestras ropas que recibimos cuando nos bautizamos se mantengan limpias, se mantengan en el sentido espiritual blancas. Porque dice Gálatas 3:27: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ahí en el bautismo recibimos, hermano, esa vestidura blanca, y el Señor dice: andarán conmigo aquellos que no han ensuciado sus vestiduras. Benditos el nombre del Señor Jesús. Y esta escritura nos habla también de esa unción: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Así como no es literal traer un vestido blanco en todo tiempo. Hermana, ¿por qué anda de blanco? Hermano, es que la Biblia dice, mire, encontré un texto en la Biblia que dice que sean nuestros vestidos blancos, paz de Cristo. No se trata de algo literal. Así como la vestidura blanca no es algo literal, pues tampoco es literal el ungüento. No se trata de traer esa unción que usaban los sacerdotes, un ungüento, un aceite especial en la cabeza, y que por cierto era de oliva, era naturalmente de oliva. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. No se trata de traer un aceite untado en la cabeza literalmente, por supuesto que no, sino que se trata, hermano, de esa unción del Espíritu Santo que nos renueva, que nos refresca, como dice el salmista, ¿verdad? Me refresca esa unción. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque no es propiamente el tema de la unción, sin embargo, lo citamos porque es una de las cosas que menciona el Salmo 133, esa unción, ese Espíritu Santo que desciende a nuestras vidas para renovarnos, para guiarnos, para fortalecernos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, continúa diciendo el Salmo 133, en el versículo 3: es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí donde se congregan los hermanos, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ahí está la bendición, hermano. Gloria a Dios. Ahí está, no un lugar de entretenimiento, no, por supuesto que no un pasatiempo, sino que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, a la carta a los Hebreos, capítulo 10. Sí, hablando, hermano, de este tema, ¿para qué debo de congregarme? No podíamos dejar de lado esta escritura de Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, es decir, sin titubear, que fiel es el que prometió. Y considerémonos, esa palabra, hermano, es muy importante. Considerémonos los unos a los otros, algo que no pudiéramos hacer, hermano, si no nos congregáramos. El considerarnos. Otra versión, hermano, dice en esta escritura: considerémonos los unos a los otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto no pudiera ser posible si no nos congregáramos. Aquí, hermano, nos estimulamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué es estímulo? ¿O de dónde viene esa palabra estimular? Esa palabra viene de estímulo, y mire lo que dice el diccionario acerca del estímulo: agente físico que desencadena una reacción funcional en un organismo. Entonces, hermano, el estímulo, el estimularnos los unos a los otros, es para desencadenar una reacción en los demás, de alguien que tal vez está dormido. Bueno, pues el estímulo lo hace despertar. Gloria a Dios. De alguien que tal vez está sin sentir, un estímulo, hermano, lo hace sentir. Gloria a Dios. Un estímulo, hermano, que lo hace reaccionar, desencadena una reacción funcional, es decir, que lo pone a funcionar. De algo que, o de alguien que tal vez estaba estático, de alguien que estás tal vez solamente sentado y que esa es su rutina de todos los días en que se reúne. Bueno, pues una palabra de exhortación, una palabra de amonestación lo puede estimular a reaccionar y a ponerse a trabajar, a ponerse a funcionar. Eso es lo que significa estímulo. Dice entonces: considerémonos los unos a los otros. Si usted no se congrega y está solo, ¿cómo va a considerar o a considerarse los unos a los otros si no hay otros? Para aquellos que dicen: yo me congrego en mi casa y mi pastor es Cristo. No, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria a Dios. Versículo 25 dice: no dejando nuestra congregación. Cabe aclarar, hermano, que la versión antigua dice de una manera más específica: no dejando nuestra congregación, porque hay quien dice, pues la Biblia dice que no me deje de congregar, y pues yo me congrego en internet, allá sintonizo a los hermanos que están en el culto, y pues ahí me congrego. Pero el texto, sobre todo en esta versión antigua, dice: no dejando nuestra congregación. Y lo que usted ve, hermano, en internet no es su congregación. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Sí, esto quiere decir que a alguien se le hace una costumbre, y por cierto, una mala costumbre, dejar de congregarse. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ya que estamos ahí en Hebreos, vamos al capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Dice ahí la escritura en el versículo 13. Vamos a leer el 12 también. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Mirad, otra vez esa palabra, pongan mucha atención. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos. ¿Cómo?
los unos a los otros cada día. Y si no tenemos una congregación, hermano, si no nos congregamos, ¿cómo pudiera aplicarse eso, los unos a los otros? Si no los veo, o los veo allá una vez a la semana. Recuerda, hermano, que la iglesia primitiva dice en la Biblia que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces tiene sentido porque aquí dice cada día. Antes exhortaos. Ya hemos dicho que la palabra exhortación difiere de la palabra amonestación. Y aún más hay otra palabra que es reprensión, como que son niveles diferentes. Una reprensión es algo que se hace tal vez de manera dura y determinante, reprender. Luego viene la amonestación, que es para amonestar a alguien que está haciendo algo de manera desordenada. Pues la Biblia dice que a los desordenados hay que amonestarlos. Pero luego viene la palabra exhortación, que por cierto es la palabra griega paracleto, que viene cuando dice que enviará el consolador. Ahí está el paracleto, el consolador, el que nos consuela. Entonces esa palabra exhortación es diferente a amonestación. Esa palabra exhortación es un consuelo, es una invitación, es un ánimo, es un aliento que se nos da de parte de nuestros hermanos. Pues el texto dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno. ¿Por qué debe de ser esto? Por lo siguiente, ahí está el porqué que contesta. Recuerde que el porqué cuando está junto es contestación. El porqué cuando está separado, ¿por qué?, es una pregunta. Pero aquí lo encontramos a manera de contestación, que dice: porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Quiere decir esto, hermano, que cuando dejamos de congregarnos y que nos perdemos de esa exhortación, de esa consolación que podemos tener los unos a los otros, puede, hermano, nuestro corazón endurecerse. Sí, se endurece el corazón. Ya no siente, ya no le cree que ya no es necesario congregarse, cree que ya no es necesario ir a la iglesia. Al cabo él ora, bueno, por lo menos dice que ora. Si no ora a veces aquí, ¿usted cree que orará en su casa? Sí, dice que él lee la Biblia. Si a veces no la lee aquí y no pone atención, la leerá en su casa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es como cuando dijo el Señor, ¿verdad? Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te tendré. Pero si en lo poco no fuiste fiel, ¿cómo te será confiado lo que es más? Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí está, hermano: exhortaos los unos a los otros. Vamos ahí, hermano, a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 7, versículo 16. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Y dile el Señor, o sea que le dijera Moisés a Faraón: dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Otra versión, hermano, bueno, anoté algunas. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual, la traducción Dios habla hoy, dice: deja ir a mi pueblo para que me adore. Una de las cosas que venimos a hacer cuando nos congregamos es adorar a Dios.
Y estamos tomando este ejemplo, hermano, porque el pueblo de Israel, hermano, se sentía oprimido en la tierra de Egipto por Faraón. Estaban oprimidos, hermano, estaban esclavizados. Y bueno, no podían adorar a Dios con libertad en medio de tal opresión, en medio de tal dominio que tenían los egipcios sobre el pueblo. Y por eso la petición o la demanda fue: deja ir a mi pueblo para que me adore. Necesitamos, hermano, aislarnos de la opresión que hay en el mundo. Acuérdese que el Señor dijo: me voy yo, mas viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Bueno, pues el Dios con D minúscula, el Dios que ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Pero ese Dios con D minúscula, hermano, no está solo. Pablo dice en Efesios capítulo 6: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales que vagan en los aires. Alguien ha dicho que si Dios permitiera que viéramos los demonios, hermano, quedaríamos horrorizados de los demonios que hay en este mundo. Está plagado de demonios. ¿Y usted cree que no hay una opresión tremenda ahí, hermano? Sí, hermano, hay una opresión tremenda. Se sube usted, en la ciudad, hermano, se sube usted al autobús y ahí va el chofer con toda la música tan horrible, ¿verdad?, que usan hoy en día, que dicen ya abiertamente groserías, cosas obscenas, que a una señorita, hermano, de tiempos pasados le daría vergüenza ir en ese autobús. Es un ambiente, hermano, terrible en todas partes. Bueno, no se diga también en los pueblos, hermano. Los vecinos con su música horrible, que también, hermano, hablan de matanzas y hablan de odio y hablan de tantas cosas violentas y horribles. Es una opresión, hermano, tremenda que se vive en los lugares o centros de trabajo. No me diga usted que hay gente pulcra, gente disciplinada. No, hermano, no conocen a Dios. Dijo el Señor Jesús a aquellos religiosos: ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que habla la gente? Sandeces, obscenidades, cosas vanas. ¿Usted cree que todo eso, hermano, no es una opresión que hay en el mundo? Por supuesto que sí. Por eso, hermano, la demanda que hizo Moisés ante Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo. Necesitamos de escapar, hermano, de la opresión de este mundo para venir a adorar a nuestro Dios. Concentrarnos, como dice ese canto, ¿verdad? Vine a adorar a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, de manera similar, siguió diciendo esta demanda del Señor ante Faraón. Mire ahí en 8:1 de Éxodo. Dice, vuelve a decir el texto: entonces el Señor dijo a Moisés: entra a Faraón y dile: el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan o para que me adoren. El pueblo de Dios tiene que salir, hermano, del afán del mundo, de la opresión del mundo, para venir especialmente a adorar a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 20 de ahí mismo del capítulo 8 vuelve a decir: y el Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón
he aquí él sale a las aguas, y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva o para que me adore. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Deja ir a mi pueblo. No era posible, hermano, adorar a Dios con libertad en medio de Egipto. Como no es posible, hermano, adorar en medio de este mundo malo, porque así dice la Biblia, en nuestros trabajos, donde nos desenvolvemos, en los diferentes lugares de trabajo. No es posible adorar a Dios. Y que solamente, hermano, dediquemos un par de horas, y 1 o 2, 3 veces por semana, y que desaprovechemos, hermano, esa oportunidad de venir a adorar a nuestro Dios. Hermano, no sé para usted, pero para mí es un descanso. Muchas veces, mire, literalmente, físicamente, he venido enfermo y el Señor, hermano, me quita la temperatura, la fiebre, me ha sanado estando aquí. Yo sé que también le ha ocurrido, hermano. Y es que es un descanso, hermano, venir a adorar a nuestro Dios, venir ante su presencia. Capítulo 9, versículo 1, vuelve a decir, hermano, entonces el Señor dijo a Moisés, entra a Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan o para que me adoren. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Gloria a Dios. No es posible, hermano, que el día en que venimos a adorar a Dios todavía el enemigo lo tenga atrapado en los afanes. Preferible perder el día de culto que perder un día de trabajo. Y haré esto, haré el otro, haré aquello, ¿verdad? Y así no pierdo el día de trabajo. Y prefiere perder el día de la bendición, el día de venir a adorar a nuestro Dios. Qué lamentable, hermano, es eso, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Se acuerda del caso de María y Marta, hermano? Cómo Marta, hermano, estaba afanosa, ahí hasta un poco turbada. El Señor se lo dijo, Marta, Marta, los muchos quehaceres te tienen turbada. Porque decía, manda a mi hermana, a su hermana María, que me ayude. Y mientras María estaba en donde, hermano, a los pies del Maestro, oyendo su palabra. ¿Y qué dijo el Señor? Esta, refiriéndose a María, ha escogido la mejor parte. Que estemos conscientes, hermano, que el venir a adorar a Dios es escoger o tomar la mejor parte, hermano. Es hacer la mejor selección. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Santo es su nombre. Sin embargo, pues hay quienes prefieren en día de culto ir allá, ir al otro lado, negociar con esto, ir con el médico, ir con el comerciante, porque si no lo hago hoy, pierdo un día de trabajo si voy entre semana. Pues preferible, hermano, perder un día de trabajo que perder la reunión. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y es que a mí, hermano, no se me hace justo que para venir al culto esté enfermo y para ir a trabajar así con todo y fiebre y con toda enfermedad, ay, voy a trabajar. ¿Lo hace Cristo? Si me esfuerzo para ir a trabajar así como ande, pues también debería de esforzarme para ir al culto, para ir a adorar a mi Dios, así como esté. Además, aquí se ora por los enfermos.
Alabamos el nombre del Señor Jesús. Santo, santo es su nombre, aleluya. Bien, vamos a ver, hermano, una escritura ahí en Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 17. ¿Lo tenemos? Hierro con hierro, ¿qué dice, hermano? Se aguza o se afila, dice otra versión. Y el hombre aguza o afila el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que así como el hierro con hierro se afila, el hermano con el hermano se pule, hermano. Se ayuda, se pule el hermano con el hermano. La amonestación o la exhortación de nuestro hermano o de nuestra hermana nos ayuda a pulirnos. Así como el hierro con el hierro se afila, el hermano con el hermano, también se pule. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, es importante la reunión. Efesios, volviendo al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4. Efesios 4 dice ahí la escritura en el versículo 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores o maestros. Bien, desde el principio, hermano, se instituyeron los apóstoles y los profetas. Son parte de la iglesia. Por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y también habla de los evangelistas, de los pastores y maestros. A estos, hermanos, a los pastores, a los maestros, ¿dónde los encontramos? En la congregación, en la iglesia. Ahí están los pastores. ¿Para qué son estos, hermanos? Versículo 12. No dice que para entretener, ¿verdad que no? Para perfección o para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. De aquí sale también, hermano, el ministerio. Yo salí de una iglesia, de una congregación, al ministerio de evangelista, hermano, cuando recién me inicié. Gloria a Dios. No me imagino cómo hubiera podido ser posible iniciarme en el ministerio sin tener los cimientos o sin partir de una iglesia. Bendito el nombre de Jesucristo. Para perfección de los santos, es decir, que en la congregación se perfecciona o nos perfeccionamos, hermano. Para la obra del ministerio, ahí sale, hermano, el ministerio, los ministros que han de servir, ya sea como evangelistas, como pastores o maestros. Para edificación del cuerpo de Cristo, ahí somos edificados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí, hermano, vamos creciendo, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí vamos adquiriendo el conocimiento cuando nos congregamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida o a la estatura de la edad de la plenitud de Cristo. Ahí es donde crecemos, hermano, a través de los ministerios que Dios ha instituido. Ahí es donde nos santificamos.
ahí es donde somos edificados. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ya que estamos ahí en este capítulo de Efesios, vea lo que dice el versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahí crecemos, hermano. La iglesia hace posible que podamos crecer espiritualmente. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro o cada congregante, conforme a su medida, toma, ¿qué toma, hermano? Aumento de cuerpo, edificándose en amor. Ahí crecemos, ahí nos edificamos, ahí nos perfeccionamos con los ministerios que el Señor ha puesto, sea el de evangelista, sea el de pastores o maestros, o que también indirectamente también recibimos del ministerio de los apóstoles. Digo, no en persona, pero aquí están, hermano, lo que dejaron escritos los apóstoles y los profetas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, la congregación. Primera a los Tesalonicenses 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, consolaos los unos a los otros, ¿y qué más? Y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. No pudiéramos consolarnos los unos a los otros si no nos congregamos. Edificaos los unos a los otros. No pudiéramos edificarnos los unos a los otros si no nos congregáramos. Pero es gracias a que nos congregamos como iglesia que podemos ser edificados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a que nos congregamos como iglesia que podemos ser exhortados o consolados los unos a los otros. Romanos 14. La carta a los Romanos, capítulo 14, ¿lo tenemos, hermano? Versículo 19. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación los unos a los otros. ¿Cómo pudiéramos edificarnos los unos a los otros si no nos congregáramos, hermano? Es necesario congregarnos para ser edificados y además seguir lo que hace a la paz. ¿Cómo es eso de seguir lo que hace la paz? ¿Qué dice la Biblia? Tened paz, seguir la paz con todos. Pero si usted dice, no, mejor no voy, para verle la cara a aquel o aquella, mejor ni me paro. Paz de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer por seguir la paz? ¿Qué va a hacer por ponerse en paz con aquel que tal vez le ofendió? ¿O no dice la Biblia que si tu hermano te ofendiere, ve y redargúyele tú y él solo? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Cómo pudiéramos seguir lo que hace a la paz si no nos congregáramos? Es necesario, absolutamente necesario congregarnos para seguir siempre lo que hace a la paz. Alabamos el nombre de Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Dice ahí la escritura en el versículo 26. ¿Lo tenemos? Hace una pregunta: ¿qué hay pues, hermanos? Y luego ya declara:
Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y luego termina diciendo, hágase todo, ¿para qué, hermano? Para edificación. Hágase todo para edificación. Ahí, hermano, cuando nos juntamos, es en la iglesia, es como congregación, y uno tiene salmo. ¿Qué es salmo? Es alabanza a Dios. Nos gozamos con las alabanzas que los hermanos cantan y que tienen esa gracia de traer alabanza a Dios. Amén. Alguno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Esto es cuando había, hermano, necesidad de ese don de esa lengua o de esos idiomas. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo lo que se debe de hacer, hermano, es para edificación. Por cierto, hermano, si usted va a hablar algo que no edifica, mejor no lo hable, porque aquí, hermano, debemos de hablar solo lo que edifica. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13. Ahí se nos habla de algo muy importante. ¿Lo tenemos, hermanos? Vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. ¿Quién es vosotros, hermano? La iglesia. La iglesia, hermano, somos la sal de la tierra. Y la sal, hermano, está compuesta de muchos granitos de sal. ¿O qué hará usted con un solo granito, un minúsculo granito de sal? ¿Será suficiente, hermano, para salar la comida, ponerle sabor a la comida? No, necesita, hermano, sal. Y cuando habla de sal es un sustantivo plural que nos habla de muchos granitos que componen la sal. ¿Se da cuenta, hermano, cómo de esa misma manera somos comparados nosotros? Quizás somos un minúsculo granito de sal, pero solo, ¿qué haríamos, hermano? Pasaríamos desapercibidos. ¿Qué pudiéramos salar si fuéramos un solo granito de sal? Nada. Pero gracias a que la sal, hermano, son muchos granitos unidos, pueden, hermano, dar sabor. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. También dice en la comparación de la luz, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, si pensamos un poquito, hermano, en cómo era la luz anteriormente. La luz, hermano, cuando no había luz eléctrica, pues ¿qué era? Pues eran luminarias que se hacían, ya sea en el hogar se prendía una fogata o se prendía una lámpara con algunos elementos que hicieran arder aquella lámpara, ¿sí? Y todos ese conjunto de elementos, hermano, ya sea en una fogata, pues eran indispensables para hacer esa lumbrera. Gloria a Dios. Hemos dicho, hermano, que alguien que no se une a esa lumbrera, a ese fuego, se apaga. Necesitamos estar en el fuego, necesitamos estar ahí en la lumbrera para ser parte de esa luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, hermano. La carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados. ¿Somos llamados en qué, hermano? En un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un cuerpo, hermano, que se compone de muchos miembros. Esa es la iglesia, hermano. Y bueno, el versículo 16 también dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia. En todos vosotros, refiriéndose a un plural, hermano. No dice, no puede la palabra de Cristo habitar solamente en una persona, no. Habita en abundancia, hermano, en todos nosotros. Oiga, cuando a mí, por ejemplo, ¿verdad?, se me olvida un texto, gracias a Dios que mi hermano lo tiene presente y se acuerda de cuál es ese texto. Amén. Es que la palabra de Cristo, hermano, abunda en nosotros en conjunto. En conjunto está la palabra de Cristo en nosotros como iglesia. Y de esa manera dice: en toda sabiduría enseñándoos. Ese verbo terminando en doble O, bueno, por lo menos en la versión antigua, enseñándoos, quiere decir que unos a otros nos enseñamos. Exhortándoos también quiere decir unos a otros nos exhortamos. Y ahí lo dice claramente el texto: enseñándoos y exhortándoos. ¿Cómo? ¿O quiénes? Los unos a los otros. Esto no sería posible si no nos congregáramos, hermano. Congregándonos es como podemos enseñarnos los unos a los otros, es como podemos exhortarnos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Amén. Bendito su nombre. Primera a los Corintios capítulo 12. Gloria a Dios, aleluya. Primera a los Corintios capítulo 12, dice ahí el versículo, vamos a leer desde el versículo 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, recuerde, el cuerpo es la iglesia, siendo muchos son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Amén. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Y dice el versículo 25: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice, hermano? Todos se interesen los unos por los otros. Esto no sería posible sin congregarnos, hermano. Que todos se interesen los unos por los otros, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Gloria a Dios, aleluya, como un cuerpo, hermano.
Esa es la iglesia. Pablo pone otra comparación ahí en 1 Corintios capítulo 3, como un plantío, como una labranza. Mire lo que dice, vamos a leer desde el versículo 6 al 9. ¿Lo tenemos? Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa o su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros coadjutores somos de Dios, y vosotros, ¿qué cosa? Sois labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Bueno, aquí da dos comparaciones. Una, somos labranza. Una labranza, hermano, será una sola mazorca que haya en medio de un campo. ¿Esa será una labranza? Por supuesto que no. Una labranza está constituida de muchas plantas que están asentadas en el mismo suelo, que reciben de la misma agua, que reciben del mismo sol, que reciben de los mismos nutrientes de la tierra. Es un conjunto, hermano, de plantas. Así somos la iglesia, labranza de Dios sois. Y en la segunda comparación dice que somos edificio de Dios sois. Como dice ahí Efesios, vamos a Efesios 2, versículo 20. Efesios 2:20 dice en el nombre del Señor Jesús: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros, ustedes, nosotros, cada uno de nosotros, hermano, también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Este templo santo, hermano, lo forma no un solo miembro, no, lo formamos todos, hermanos, somos parte de este templo, de esta edificación que va creciendo. De manera conjunta, todos nos edificamos los unos a los otros. ¿Sí? El ladrillo, hermano, necesita de la mezcla, ¿verdad?, para poder irse pegando. Gloria a Dios. ¿Y el cemento, hermano, será suficiente, hermano? No, necesita del agua, necesita de la arena, de otros componentes para ayudar a esa edificación. Gloria a Dios. Una edificación, un edificio no se hace solamente con piedras o con un montón de ladrillos, por supuesto que no. Necesita de otros elementos que son parte importante de cualquier edificación. Pues aquí pone esta comparación, hermano, que somos juntamente edificados como un templo santo en el Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bien, hermano, es necesario congregarnos, hermano, porque congregándonos, hermano, es donde somos adiestrados. Somos, como quien dice, entrenados para la batalla, hermano. ¿Sí? Otro ejemplo que vemos de la palabra de Dios, hermano, cómo compara la iglesia, solamente cito lo que dice Cantares 6:10: esclareciente como el sol, hermosa como la luna, imponente como ejércitos en orden. Así es comparada la iglesia, un ejército. ¿Y un solo soldado será un ejército, hermano? No. Un ejército está compuesto de muchos. Por eso mire lo que dice 1 Corintios 9,
versículo 7, hemos visto el ejemplo de la labranza, hemos visto el ejemplo del cuerpo primero, ¿verdad? El ejemplo de la labranza, el ejemplo del edificio y ahora el ejemplo de un ejército. Primera a los Corintios capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 7 dice: ¿quién jamás peleó o luchó ¿cómo? A sus expensas? Habla de un soldado, hermano. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Bien, la primera parte de este versículo dice: ¿quién jamás peleó? Los que peleaban son los soldados, actualmente también son los soldados, pero ¿quién lo hizo? A sus propias expensas, es decir, con sus propios recursos, sin contar de la ayuda de otros, o con la ayuda de otros, sin contar con quien le proveyera de alimento, con quien le proveyera de un uniforme, que quien le proveyera de municiones. ¿Quién jamás peleó a sus propias expensas? Pues nadie. Se necesita de la colaboración de los unos a los otros, hermano. Pues somos, hermano, en conjunto un ejército. Y aquí, hermano, cuando nos congregamos es cuando somos adiestrados, entrenados para pelear esa batalla de la fe que menciona 1 Timoteo 6:12, un texto muy conocido. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. ¿Y dónde nos adiestramos? ¿Dónde nos entrenamos para seguir peleando esa batalla? Aquí en la iglesia. Cuando nos congregamos, somos, hermano, un ejército. Y un ejército no se compone de uno solo, sino de muchos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Somos también, hermano, todos en conjunto, una familia. Pues mire, volviendo ahí a lo que dice Efesios 2, pero un versículo anterior a los que leímos, Efesios 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Dios. Somos una familia, la familia de Dios, hermano. La iglesia en su conjunto es toda una familia, hermano. Una familia que se preocupan los unos por los otros. Una familia, hermano, que nos amamos en el Señor. Y créanlo, hermano, que este amor es más grande, ¿verdad?, que el amor a los familiares en la carne. Una familia de Dios, hermano. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, es importante, hermano, que no dejemos de congregarnos. Es importante congregarnos. No es para pasar el tiempo, no es para pasar un buen rato, no, hermano. Es aquí donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Es aquí, hermano, donde nos adiestramos para seguir peleando la buena batalla. Es aquí, hermano, donde va creciendo el edificio, un templo santo en el Señor, para ser edificados los unos a los otros. Alabamos el nombre de Jesucristo. Es aquí, hermanos, reunidos como iglesia, que demostramos ser una familia de Dios.